donde el apóstol Pablo llegó con el Evangelio. Esta región de Grecia, ahí no sé si ustedes alcanzan a ver en Europa, ahí está Grecia, eh, el- al frente de Italia, esa región que se ve ahí, esto es Grecia. Y, y ahí abajito, en la parte de abajo, está Atenas. Este es el viaje que hizo Pablo desde Antioquía en este segundo viaje de misionero y llega hasta la parte de abajo de Grecia llevando la palabra del Señor. Esta es la región más o menos donde estamos ubicados en la historia en este tiempo de la visita del apóstol Pablo a esta región. Eh, Ahí hay otro dibujo que nos muestra cómo el apóstol Pablo estuvo ahí desde Tesalónica, él va a Berea y de Berea va a Atenas. Y después de Atenas se va a Corinto, como dice en este último diagrama. Ya ahí se ve el apóstol Pablo cómo llega ahí a Atenas. Y vamos a leer, hoy día vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el verso número 13. En el verso 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza con cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y a uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Aquí tenemos, amigos y hermanos, la visita de Pablo en esta región de Grecia, en Tesalónica, que realmente fue breve. Leímos la vez pasada que fue entre 3 sábados, pero nos muestra que fue uno de los viajes más fructíferos que algún misionero haya podido tener en tan poco tiempo. Eh, en realidad, aunque fue, parece ser corto tiempo que estuvo allí, sin embargo, fue de mucha bendición. Si quieren, me acompañan a la carta que Pablo escribe después en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo número 13, Primera Tesalonicenses 2:13. Aquí el apóstol dice la gratitud que sentía por ellos, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes. Aquí está cómo la palabra de Dios tuvo su efecto en estos tesalonicenses que recibieron la palabra de Dios no como de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, que actúa. Mire qué hermoso la descripción de los cambios que produce cuando una persona ejerce fe en la palabra de Dios. Y comenzamos preguntando a todos los que están escuchando si la palabra de Dios está actuando en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol por esta iglesia sentía mucho gozo. Miren el verso 20 aquí, en 2 Tesalonicenses 2:20, dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y estas expresiones de gozo son porque realmente él vio resultados. Y si hay algo que llena de gozo a un predicador es ver que hay personas que han recibido la palabra de Dios. Ahora, estos creyentes de Tesalónica se llegaron a convertir en un ambiente muy hostil de persecución. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 14, donde estamos, en capítulo 2, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y si bien es cierto, los judíos creyentes eran perseguidos por sus propios hermanos, esto mismo le estaba pasando aquí a los tesalonicenses. En el capítulo 3 que sigue, en el versículo 1, dice, por lo cual no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, lo que hemos leído hoy día. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esta tribulación, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. De manera que el apóstol estaba muy preocupado de la persecución y de la tribulación que estaban sufriendo, pero en un sentido fue positivo esta oposición, esta tribulación, porque mire lo que dice el capítulo 1 ahora de Primera Tesalonicenses, el versículo número 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren, hermanos amados, me dirijo a ustedes. Muchas veces nosotros esquivamos los problemas, las tribulaciones, las dificultades, pero son precisamente las tribulaciones, las pruebas, lo que nos hace crecer, porque la prueba, la tribulación nos afirma. La dificultad lo que trae es que la palabra de Dios actúa. Y ese creyente y esa iglesia en medio de la oposición se fortalece. Y las iglesias cuando más han crecido es precisamente cuando hay oposición, ¿ya? No son de corta duración, como el Señor lo narró en aquella parábola de el buen sembrador, aquellos que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No, estos creyentes se afirmaron.
Ahora, fíjese que de Tesalónica salieron creyentes valientes. Dos de ellos acompañaron al apóstol Pablo cuando hace su viaje rumbo a Jerusalén. Mire, veamos en Hechos, capítulo 20, se mencionan dos de ellos en el versículo número 4, Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea. Vamos a ver hoy día lo que pasó ahí en Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí entonces está Sópater, y también está Aristarco, y también está Segundo de Tesalónica. También en el verso 16 de este mismo capítulo 20, en el verso 16 nos dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahí van estos creyentes acompañando al apóstol Pablo en su viaje a Jerusalén. Luego, cuando Pablo es llevado a las autoridades por predicar el evangelio y encadenado, él solicita apelar ante César y es llevado ante César acompañado precisamente de un tesalonicense. Vamos a Hechos 27, en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos presos al centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Se fijan cómo de esta iglesia salieron buenos creyentes. Era una iglesia hermosísima, convertida al Señor en este segundo viaje misionero del apóstol. Ahora, Pablo tiene que huir de Tesalónica, como dijimos, fueron 3 sábados que él estuvo allí en un periodo no de más de 3 meses, y finalmente tiene que huir por la persecución de los enemigos del Evangelio. Vamos a volver a Hechos capítulo 17, en el versículo número 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí está Pablo ahora en Berea, y como siempre el apóstol Pablo, en cada lugar que iba, donde había sinagoga, él se preocupaba de la salvación de aquellos hermanos suyos, los judíos. Ya nunca el apóstol dejó de amar a su pueblo buscando salvar a alguno de ellos. Y en el versículo número 11 dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí tenemos, en este lugar, en este pueblo llamado Berea, encontramos verdadero interés. Y se dice aquí que eran más nobles que los de Tesalónica. Este vocablo nobles no significa que eran de la nobleza, de la realeza, sino que significa que eran generosos y sin prejuicios y de una mente abierta para ser enseñados. Y esto fue evidente porque dice aquí, recibieron en el verso 11 la palabra con toda solicitud. Esta expresión solicitud nos habla de prontitud y disposición, ¿ya? Que tenían estos de Berea. Por eso en el verso 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero sin embargo, estos de Berea recibieron la palabra. Por eso se nos dice aquí en el verso 11 que escudriñaban cada día la palabra de Dios. Esto significa que la examinaban, la investigaban
y ellos no se tragaron a la primera lo dicho por los misioneros. Realmente es muy llamativo encontrarse con personas que quieren leer en casa lo que han aprendido en una predicación. Yo no sé si usted tiene esta práctica de anotar los textos que se mencionan para luego tomar la iniciativa de leerlos con más claridad en casa. Esa es una muy buena práctica. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor les dijo a los judíos, escudriñen lo que la Biblia dice de mí, ¿ya? Es muy peligroso tragarse lo dicho por cualquier persona sin investigarlo. Nosotros, sobre todo los creyentes en Cristo, tenemos que caracterizarnos por tomar apuntes, por meditar, por leer lo que se ha dicho. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Estos de Berea realmente estaban muy interesados, eran obedientes a la verdad y muchos de ellos creyeron. Mira aquí en el versículo número 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Muchos de ellos se refieren a los judíos, a diferencia de Tesalónica, donde fueron unos pocos. También dice aquí que creyeron mujeres griegas de distinción. Estas expresiones se refieren a mujeres influyentes, adineradas o pudientes. Eran personas realmente de, de condición de buenos ellos y mujeres griegas no pocas. Realmente el efecto del Evangelio en Berea fue muy elocuente, muy poderoso también. Muchos griegos que buscaban a Dios ejercieron fe en la verdad. Y aquí tengo un punto que destacar, cómo los de Berea pagaron el precio de conocer la verdad. Hay 4 verdades importantísimas del precio para conocer la verdad. Primero, abrirse a conocer la verdad, abrirse a conocer la realidad. En el verso 11, la escritura dice que estos eran más nobles. Esa palabra nobles significan abiertos a un nuevo pensamiento, no quedarse con lo que uno ha nacido. Muchas veces personas dicen, es que yo siempre he sido formado por mis papás con mi religión. Estos de Berea eran abiertos para conocer otra realidad. Eran más nobles a cambiar de manera de pensar. En segundo lugar, eran receptivos, porque dice el verso 11 también, recibieron la palabra con toda solicitud, ¿ya? Eran receptivos a recibir lo que es este libro maravilloso, la Biblia. Número 3, dispuestos a examinar las fuentes de lo que se está diciendo. El verso 11 también, como mencioné, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ya? No hay que tragarse cualquier cosa, hay que verificarlo. Y número 4, aceptar la verdad en el verso 12. Así que creyeron, muchos de ellos y mujeres griegas, creyeron la verdad. Esto demuestra que Dios no obliga a nadie a creer. ¿Ya? La persona, para que sea salva, tiene que voluntariamente convencerse de la verdad. La palabra de Dios es un martillo, como dice Jeremías 23, 29, pero en el que cree
no es un martillo que asalta e invade la privacidad de alguien. No, no, la Biblia tiene que ser entendida, tiene que ser apreciada. El que quiera ser salvo tiene que mostrar interés en lo que dice la palabra de Dios. Esto fue lo que ocurrió con los de Berea. Bueno, nuevamente el apóstol tiene que huir. El apóstol Pablo era un misionero que pasaba huyendo. Miren el versículo número 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar, hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Esto no fue cobardía, el huir cuando se puede ser útil en la obra de Dios. Ahí está el dicho que dice, soldado que huye sirve para otra guerra, sirve para otra batalla, ¿ya? Es cobardía cuando huimos de las responsabilidades que tenemos, pero en este caso no fue irresponsabilidad. En una ocasión también el Señor Jesucristo, cuando era amenazado por aquellos judíos incrédulos, la palabra nos dice en Juan 8:58, el Señor le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahí vemos cómo el Señor Jesús salió del peligro. Él no tenía miedo a la muerte, pero no tentó a la muerte. Su tiempo para morir todavía no había llegado. Ahora, fíjese en el versículo número 13, a donde estamos aquí, los incrédulos opositores, en el versículo número 13, viajaron de Tesalónica a Berea. Sabe que son 95 kilómetros. Una tremenda extensión de viaje ocupada con la envidia y el odio. Fíjese lo que puede hacer el odio en los corazones de personas que se oponen a la verdad, ¿ya? A veces uno se impresiona cómo a veces creyentes son perseguidos de manera tan grosera y violenta, precisamente por el odio que se levanta cuando la verdad es expuesta. Por eso el Señor dijo a los judíos en Mateo 23:15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, ¿ya? Ocupan tanta energía y tanto esfuerzo en oponerse o llevar la mentira que el Señor les dijo que eran reos del infierno. Ahora, Pablo no viajó solo hasta Atenas. Cuando sale de Berea, hay 300 kilómetros que tuvo que recorrer. No sabemos si fue por tierra o tomó alguna variante por el mar. Es muy probable que haya sido por tierra. Y en ese viaje fue acompañado de los creyentes de Berea. En el versículo 15 nos dice ahí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudieron, salieron. Aquí va el apóstol Pablo escoltado de sus propios hermanos, de estos creyentes de Berea, acompañado de los otros misioneros de Silas y también de Timoteo. Y Pablo llega a Atenas. Y en el verso número 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí tenemos esta famosa ciudad cultural griega, ya el centro más grande de la cultura y educación del mundo antiguo. Aquí en este Atenas era la tierra natal de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Epicurio y de Zenón, famosos pensadores y filósofos antiguos. Y aquí nos dice que el espíritu de Pablo se enardecía.
Eso significa que le provocaba, le daba repugnancia. A Pablo no le interesaba lo atractivo de Atenas. Yo tengo algunos dibujos acá que se los voy a mostrar de lo impresionante que era esta cultura de los atenienses, ya lleno de edificios majestuosos, muy hermosos, ya había mucho comercio, mucha actividad y también mucho desenfreno social en esa cultura, pero el apóstol Pablo estaba airado, enardecido de ver esta actividad religiosa e inmoral, viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice aquí, o llena de ídolos. Ahí en Atenas era más fácil encontrar una estatua, un ídolo, que a un ateniense. La influencia de todos aquellos filósofos que ya les mencioné, de Sócrates, de Platón, Aristóteles, no había causado ningún cambio en el corazón de esta gente. Al contrario, lo único que había producido era paganismo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo número 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en el verso 28 dice, eh, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora aquí en Hechos 17:17, el apóstol Pablo visita la sinagoga en Atenas con los judíos y piadosos y discutía con ellos, y también en la plaza cada día con los que concurrían. Y fíjese que aquí el apóstol hace un doble ministerio, con los judíos en la sinagoga entre las cuatro paredes, pero también en segundo lugar con los griegos en la plaza, al aire libre. Y el vocablo plaza que se ocupa aquí en griego es ágora. La famosa ágora era un lugar de reunión pública donde se disputaban ideas. Eran muy famosos estos griegos que se reunían en la ágora para discutir, para proponer ideas. Y Pablo se acomodó a esta práctica para aprovecharlo de predicar el evangelio. Como dice él también en 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y qué interesante, queridos hermanos, esto, porque nosotros debemos eh, ser prácticos. No todos los auditorios son iguales. Muchas veces hay que innovar, hay que salir fuera de las cuatro paredes, como ustedes lo hacían antes, a ir llevando la palabra de Dios para que la gente la escuche. Ahora, el vocablo discutían, que aparece aquí en el versículo número 17, significa hacer razonar, una exhortación que buscaba hacer razonar y que incluía la posibilidad de responder, de manera que esto el apóstol Pablo lo conocía muy bien y lo manejaba muy bien. Ahora en el verso 18, algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí está este dibujo donde allá atrás se ven las estatuas, todos los dioses que tenían ahí en Atenas, y el apóstol Pablo eh, está predicando y hay algunos filósofos. Primera vez que se ocupa este vocablo en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, el vocablo filósofo, y entre ellos estaban los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes son estos? Les voy a señalar quiénes eran cada uno de ellos.
quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos. Ambos, tanto los epicúreos como los estoicos, eh, habían se habían cansado de las propuestas de Platón, de Aristóteles, respecto de cuál era el origen de la Tierra, del universo, la causa, y todos estos pensamientos filosóficos estaban hartos de aquello. Entonces nacieron estos dos movimientos. Eh, los epicúreos creían que el placer, de donde viene el hedonismo, no el conocimiento, era lo más digno e importante. Había que saber, enterarse de todo lo que existía, pero no el placer vulgar, sino el disfrute equilibrado de todo lo que existe. Es decir, buscar la tranquilidad de la vida, a lo que ellos lo llamaban como la ataraxia, en vocablo griego, que es tranquilidad sin altibajos, libre de penas, de pasiones excitantes y terrores supersticiosos, sino vivir de manera placentera, sin incomodidades. Y para ellos, para los epicúreos, no existía el alma, ni tampoco el espíritu, y que todo se resumía en que todo eran átomos, ¿ya? De ahí viene el materialismo o el naturalismo. Ellos pensaban que la persona muere, su cuerpo y su alma se desintegran, no hay nada más. Ellos, si bien es cierto, admitían la creencia de Dios, pero lo veían como algo totalmente ajeno a la actividad de cada ser humano. Y lo único que vale la pena para el epicúreo era disfrutar sin pensar en nada más, pasarlo bien, ya buscar el placer, buscar el ser buenas personas, una manera muy común hoy día en el mundo entero. Uno se encuentra con personas que viven de esa manera. Por eso dice Isaías 22:13, he aquí, dicen ellos, gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es como vive el mundo que nos rodean y no se preocupan de su alma respecto de Dios. De manera que ellos no admiten la realidad de un juicio. Es el típico proceder de la sociedad que nos rodea. Muchos jóvenes hoy día tienen este tipo de vida. Muchos han escuchado el Evangelio en nuestras asambleas, pero después lo dejan de lado y quieren pasarlo bien. El Espíritu Santo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Los epicúreos no creían en la idea de un juicio. Y la Biblia nos dice claramente, también en Eclesiastés 12:14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y el evangelio del apóstol Pablo y el que tenemos hoy día también con nosotros, es un mensaje para escapar de la realidad de que hay que enfrentar un juicio. En el capítulo, aquí mismo, capítulo 17, versículo 31, la conclusión del discurso de Pablo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero, al mundo con justicia, por aquel varón, el Señor Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces tenemos que decir que hay un juicio, ¿ya? Dios va a traer a su presencia todo lo que se ha hecho. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. Esa es una realidad que no podemos descartarla, no podemos escondernos. Entonces, yo no sé usted qué va a hacer. Yo no sé usted qué va a hacer respecto de su situación delante de Dios. Tiene que escapar de ese juicio venidero, porque Dios juzgará en su presencia los secretos de los hombres, y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y el libro de la vida es el registro que tiene Dios de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora bien, ¿quién eran los estoicos? Estaban al otro lado, totalmente opuestos a los anteriores que hemos estado mencionando. Los estoicos se caracterizaban porque creían que Dios era el universo o la naturaleza. Eso se llama panteísmo. ¿Ya? Ellos creen que Dios es un árbol, que todo lo que existe en la naturaleza es Dios. Y hay mucha gente que todavía tiene esa filosofía de vida, ¿ya? Había que respetar la naturaleza, todo lo creado, porque en todo está Dios. Y el estoico pensaba que el dolor y el sufrimiento era inevitable y que sucedía por el destino. Y que todos los sucesos de la vida fueron predestinados. Entonces había que saber sufrir con estoicismo, sin miedo, porque era inevitable sufrir. Había que ser indiferente al placer y al dolor. De manera que los epicúreos y los estoicos era como el aceite y el vinagre, no se podían mezclar. Se odiaban y se juntaban ahí a discutir sus distintos puntos de vista. Entonces volvamos a Hechos 17-18. Cuando escucharon al apóstol Pablo, dice, algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Mire cómo lo definen al apóstol Pablo, palabrero, porque pensaban que era un recolector de ideas. Palabrero o charlatán significa recolector de semillas, que era alguien que recogía sobras de alguna filosofía de otro, ¿ya? Y dice aquí en el verso 18, predicador de nuevos dioses. ¿Se fijaron ahí? Parece que es predicador de nuevos dioses, está en plural. ¿Por qué dijeron dioses? Porque pensaban que Jesús y la resurrección eran dos dioses. La palabra resurrección en el griego es anastasis. Entonces, al escucharla, ellos pensaban que era un dios junto con Jesús y querían saber quiénes eran estos dioses. Entonces, el apóstol Pablo les predica, miren, dice el versículo 18 al final les predicaba el evangelio de Jesús y el evangelio de la resurrección. Esta sí que es filosofía, la verdadera filosofía. La palabra filosofía significa poner en la mente pensamientos, traer ayuda a la mente. Ese es un vocablo griego, filósofos, es un vocablo que tiene ese significado, pero solo el Evangelio posee el verdadero conocimiento, pues nos habla del Dios único y verdadero. Como el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ya? Ahora, en el verso 19 nos dice que esta gente tomándole, le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? El aerópago era un tribunal de interrogatorio. Se reunían en la colina de Marte, ahí en Grecia, en Atenas. Me parece que tengo un dibujo aquí de lo que era ese lugar. Ahí está ese templo donde se reunían en esa colina
Eh, y el Areópago era un tribunal de juicio. Allí fue juzgado Sócrates, acusado de enseñar sobre nuevos dioses. En esta oportunidad no fue un juicio, sino fue una audiencia, porque estos que querían escuchar a Pablo, dice el versículo número 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No buscaban ellos la verdad, ellos buscaban la novedad. Y también esto es así. Hay personas que se acercan por la novedad, sin fe, sin buscar al Dios único verdadero. Pero pronto se aburren al oír el mensaje de la cruz, al oír que son pecadores, al oír que hay un juicio. La gente pierde el interés por la novedad. Nosotros no debemos cansarnos de predicar de la cruz de Cristo, ¿ya? No tratemos de predicar mensajes novedosos, sino el mensaje único y verdadero de la cruz. Ahora mira aquí en el verso número 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, de toda esa comitiva, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La palabra ahí es supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Saben ustedes cuántos dioses aproximadamente tenían estos atenienses? Más de 2000 dioses. Y como ellos siempre estaban buscando y discutiendo sobre qué era lo verdadero, tenían un Dios al cual le pusieron esta leyenda: al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, entonces, de manera muy estratégica y muy inteligente, se refirió a ese Dios, al Dios que ustedes no conocen, es el que yo les anuncio. Y en el versículo número 24, el apóstol empieza la predicación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo no empieza a citar la Biblia. Yo hoy día he citado varios textos de la Biblia. Esto que está predicando aquí Pablo es de Génesis, pero el apóstol no dice, ¿sabe? El apóstol no dice, ¿sabe? Que en Génesis, en el libro de Génesis, escrito por Moisés, dice así. No, el apóstol inmediatamente empieza a citar la palabra de Dios para este auditorio ignorante de los libros de Moisés. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí el apóstol Pablo les dice realmente quién es este Dios que nada lo puede contener, ¿ya? Versículo número 25, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida, aliento a todas las cosas. Versículo 26, y de una sola sangre, o de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí se está refiriendo a Adán, ¿ya? Estos epicúreos no iban o estoicos no iban a creer si Pablo les hablara directamente de Adán, que fue el primer hombre creado de la tierra, sino que solamente les dice que de una sola sangre, de un solo linaje, ha hecho todo lo que existe, todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí se entiende, hermanos y amigos, cómo Dios ha establecido en cada lugar donde uno va a nacer. Dios estableció en qué familia íbamos a tener. Pero no es solamente referente a las situaciones particulares de cada uno de nosotros. Es muy probable que se refiera también a todas las estaciones del año y todos los tiempos que vivimos
en nuestro planeta. En el verso número 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto es muy importante. Dios quiere que le busquemos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Él nos anda buscando. Y cuando dos personas que se buscan se encuentran, se produce la salvación. Dios no obliga a nadie a que se convierta. La persona que quiera ser justificada, la persona que quiera encontrar el perdón de sus pecados, tiene que tomar la iniciativa de acercarse a Dios. ¿Ya? Por eso dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si tú quieres ir al cielo, si quieres tener el perdón de tus pecados, tienes que buscar, ¿ya? Y hacerlo rápidamente, hoy mismo, sin que pase un momento más. Por eso el profeta Isaías dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Es necesario buscarle con diligencia, porque va a venir un tiempo en que no va a poder ser hallado. Si alguien muere en sus pecados, ya no hay posibilidad de que Dios pueda ser hallado. Si Cristo viene por su iglesia, ya no va a haber posibilidad para el que escuchó el Evangelio y lo rechazó. Ahora, en el verso 28, Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esto me llama la atención que el apóstol Pablo cita un caso de un poeta del tiempo del apóstol Pablo, ¿ya? Esto nos muestra que el apóstol hace uso de lo conocido en ese tiempo, como hoy día hay que actualizarse de las informaciones, de lo que encontramos. El poeta era un poeta llamado Epiménides, ¿ya? Un poeta que decía que somos linaje de Dios. Y tenía razón el poeta en citar aquello. Y efectivamente, es verdad, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En Él vivimos y nos movemos y somos. Dios no está ajeno a lo que somos. Él quiere tener parte con nosotros, quiere bendecirnos, pero depende de nosotros que abramos nuestro corazón a Él y dejemos que sea parte de nuestra vida. En el verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Aquí Pablo se va de lleno contra la idolatría. En el 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y termino diciéndoles que aquí hay un mandamiento, el mandamiento de arrepentirse. Dios manda a los hombres que se arrepientan. El arrepentimiento no lo da Dios. La fe tampoco la da Dios. Es del pecador. Si Dios manda que el pecador se arrepienta, el pecador tiene que cambiar de manera de pensar y reconocer que ha quebrantado la ley de Dios. El 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí cuando dice dando fe, no significa que Dios dio la fe. Realmente lo que dice en el texto original es que ha dado razón para lo cual creer, ya que Jesucristo resucitó. Ahora el pecador, en vista de esta provisión de parte de Dios de librarlo del juicio venidero al pecador,
el pecador voluntariamente tiene que venir a Jesucristo. Ahora miren el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Este es el segundo caso en el libro de los Hechos de los Apóstoles de personas que dejaron para mañana la salvación. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. El otro caso es de Félix, un gobernador que se presentó con su mujer para enterarse de la fe de Jesucristo, y cuando el apóstol Pablo también predicó del dominio propio y del juicio venidero, se espantó y le dijo a Pablo, ya te voy a ir a oír en otra oportunidad. Estos son los cobardes que encabezan el listado en el libro de Apocalipsis de aquellos que no van a entrar a la ciudad celestial. Van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, ¿qué va a hacer de usted que escucha la palabra de Dios? De todos aquellos amigos que no son salvos. ¿Usted escapará del juicio que Dios ha decretado? ¿Escapará usted de aquella realidad que el Señor Jesucristo murió para salvarle a usted y usted todavía no abre su corazón? Dios quiera que lo haga ahora mismo. Vamos a orar. Padre Santo, queremos agradecerte, nuestro Dios bendito, porque tú, nuestro Dios, nos has llevado a conocer la verdadera filosofía, si la podemos llamar así, la verdadera ayuda a la mente de un ser humano. Nosotros, nuestro Dios, conocemos el Evangelio, los que somos salvos, tenemos la verdad con nosotros, hemos creído en este bendito mensaje del Evangelio de Jesús y el Evangelio de la resurrección. Qué verdades más maravillosas y hermosas. Bendice tu palabra en cada corazón, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.